entonces. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Romina Martínez por la invitación. Hablarles esta tarde entonces de mujeres, madres e hijos, soluciones singulares en cada caso. Me parece que poner el acento, como lo hace el título de este ciclo, en las soluciones, implica interesarse más bien en los arreglos con el goce que cada una de estas funciones, madre, mujer e hijos, pone en juego, más bien que en la pregunta o el problema que implica el deseo. Entonces me he propuesto rápidamente, como una introducción breve, de recorrer un poco en la enseñanza de Lacan, retrospectivamente a partir de la última enseñanza, en qué momentos aparece, podríamos decir, contaminado algo del deseo de la madre, que es la forma bajo la cual justamente Lacan introduce inicialmente a la madre como función, eh, por la problemática del goce. Y digo retrospectivamente porque me parece que justamente poner el acento en la solución implica más bien introducir justamente desde la última enseñanza de Lacan, desde los años 70, cómo se las arreglan, podríamos decir, madres, hijos y mujeres con esta parte, digamos, que en principio, en el comienzo de la enseñanza de Lacan, concierne la cuestión del deseo. El gran ausente en la serie, me parecía, preparando este trabajo, es el padre, ¿no? Mujeres, madres e hijos. Y me parece que justamente hay cierta intención, hubo seguramente cierta intención por parte de ustedes, de dejar de lado, digamos, al nombre del padre, que es la gran introducción, digamos, que Lacan hace en la teoría psicoanalítica al principio. Tenemos mucho la costumbre, hemos tomado mucho la costumbre de dejar al padre de lado, podríamos decir, con la última enseñanza de Lacan, pero hay que recordar que al principio Lacan fue el único, en realidad, que en esos años 50 introducía y hablaba de la función del padre. Y me parece que justamente la cuestión entonces acentúa en la perspectiva de este seminario la dimensión del síntoma, es decir, la dimensión de los arreglos, de las soluciones que justamente madres y mujeres establecen con hijos. Podríamos decir que hay un primer momento ya, casi al principio de la enseñanza de Lacan, cuando en el seminario 6 Lacan nos dice que en la página 499 nos habla de la perversión. Nos dice que no hay mujeres perversas, ya que ellas satisfacen sus relaciones Ahorita perversas. está la comida en la mesa. Ellas satisfacen sus relaciones perversas dentro de sus relaciones con sus hijos. Les leo el pasaje: más de un autor analista ha expresado con mucha claridad lo que acabo de decir, y de un modo que les parecerá sin duda mucho más concreto, al exponer que si entre las mujeres hay menos perversiones que entre los hombres, se debe a que en general ellas satisfacen sus relaciones perversas dentro de sus relaciones con sus hijos. O sea que tenemos ahí, digamos, algo justamente de lo que inicialmente, podríamos decir, excluye la dimensión de la perversión del lado de las mujeres, es decir, de la relación, podríamos decir, con la fetichización del cuerpo del hijo, ¿no? Que la dimensión, digamos, perversa en la función materna introduce, porque Lacan tiene en este momento de su enseñanza la idea o el paradigma del fetichismo, más bien como paradigma de la perversión. Justamente dice que hay algo que viene a contaminar, digamos, algo del goce que viene a contaminar la dimensión del deseo, justamente del lado de esta fetichización del cuerpo del hijo. Luego, marcaría quizás un segundo momento. Obviamente mi recensión no es exhaustiva, o sea que es un poco general, pero bueno, tiende a dar así jalones un poco que podemos encontrar, seguramente hay otros también que podríamos encontrar en la enseñanza de Lacan, cuando en su escrito sobre ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina, nos dice en el apartado 7, esto está en la página 709 de los escritos 2 en castellano, cuando se pregunta si la mediación fálica drena todo lo que puede manifestarse de pulsional en la mujer y principalmente toda la corriente del instinto materno. O sea que deja abierta Lacan en esta, supongo que deben conocer este párrafo, es a menudo citado,
Pero no deja de sorprenderme a mí, en todo caso, cómo Lacan aquí, ya en este escrito, que es de los años 60, si no me equivoco, efectivamente, los años 60, ya deja abierta con esta pregunta la posibilidad que justamente la mediación fálica no drene completamente todo lo que se manifiesta a nivel de lo pulsional en la mujer. Es decir, y principalmente dice lo que concierne al instinto materno. O sea que ya deja abierta en esos años 60, y es esto lo que es formidable en Lacan, es como si ya supiera, podríamos decir, en estos años 60, que justamente lo materno no drena todo lo que concierne a lo pulsional, como si hubiera justamente una apertura, podríamos decir, a lo que llamará luego lo femenino, al no todo, en el seminario 20, como ya en este seminario, en este escrito, ya tuviera, digamos, una intuición, podríamos decir, un saber respecto de que haya un más allá de lo materno y que justamente a nivel de lo pulsional escapa al drenaje que puede hacer la maternidad de esta cuestión. Luego tenemos la nota sobre el niño. Donde efectivamente, lo cito rápidamente porque también supongo que conocen este texto, donde nos da dos posiciones, digamos, el niño como síntoma de la pareja familiar, no sé si han reparado en este término que es curioso, en Lacan no dice la pareja conyugal, dice la pareja familiar, o sea, hace una especie ahí de esquiva, digamos, ¿no? De lo que uno más bien llamaría lo conyugal, y nos dice que es la posición más abierta a nuestras intervenciones, y la posición del niño como fetiche, es decir, como objeto del fantasma de la madre, colmando, digamos, el lugar del fantasma de la madre. Entonces podríamos decir que a partir de aquí se esboza también, por el lado del goce, una posición que acompaña, podríamos decir, de manera paralela, la posición del niño como falo, como objeto del deseo materno. Es decir, que lo que es interesante en Lacan es que si tenemos inicialmente, ¿no?, desde el seminario 4, la posición, digamos, del niño como falo de la madre, y en una relación, digamos, triádica en un principio entre el niño, la madre y el falo. Recuerdan que Lacan en el seminario 4 dibuja un triángulo entre estos tres términos, el niño, la madre y el falo. Luego pasará a una relación de cuatro términos, ¿no?, donde agregará el padre, el nombre del padre, como justamente el que se introduce en este más allá que introduce el falo en la relación del madre con el hijo, de manera paralela a este esquema, que es el esquema clásico, podríamos decir, del deseo materno. Tenemos estas pequeñas balizas, podríamos decir, estos pequeños jalones, donde Lacan deja abierta la posibilidad a pensar justamente una perturbación, podríamos decir, una contaminación por el goce de lo que concierne al deseo materno. Además, esta nota sobre el niño a mí me parece muy importante porque creo que justamente nos permite responder desde Lacan, nos permite, digamos, desimaginarizar completamente el complejo de Edipo. Y nos permite justamente responder de Lacan. Yo lo he hecho así, modestamente, en un texto cuando fue aquí la cuestión del matrimonio homosexual, defender la posibilidad que efectivamente a nivel de lo doctrinal, podríamos decir, en la enseñanza de Lacan, nada impide imaginar que haya una pareja de padres homosexuales, ¿no? Es decir, que justamente padre y madre, la función, el deseo de la madre y el límite, como lo define Lacan aquí, la encarnación de la ley en el deseo, que es lo que atañe a la función paterna, no necesariamente se corresponden con hombre y mujer, ¿no? Y que es un forzamiento enorme pensar que madre y padre, es decir, un interés particularizado, como lo define Lacan aquí, al deseo de la madre, y la encarnación de la ley en el deseo, que son los dos, digamos, las dos funciones minimalistas, diría yo, de definir al padre y a la madre, es decir, al nombre del padre y al deseo de la madre, de Lacan aquí, suponen en absoluto el hombre y la mujer. Creo que tampoco es el caso en Freud, si, digamos, si somos así rigurosos, ya que Freud, digamos, corresponder las funciones con lo imaginario, podríamos decir, del cuerpo, ni tampoco aún con lo simbólico, podríamos decir, de la diferencia sexual, ya que justamente lo sexual no se corresponde, podríamos decir, con los personajes edípicos. Entonces, hay ahí un forzamiento, pero hemos tenido analistas aquí
que se llamaban lacanianos, que en debate público justamente se oponían a la ley del matrimonio homosexual, del matrimonio para todos, como se llamó muy mal, con un mal término aquí el matrimonio homosexual, diciendo que justamente el psicoanálisis defendía el derecho, y la cuestión venía del lado jurídico, es decir, del derecho de un niño a tener justamente un padre y una madre para poder acceder a la diferencia sexual, como si el hecho que hubiera justamente un cuerpo de hombre y un cuerpo de mujer como padre y madre, como si las funciones se correspondieran con los cuerpos, porque sabemos que efectivamente las funciones, nombre del padre y deseo del madre, no se reducen a lo sexual, podríamos decir, del cuerpo, permitiera o asegurara algo que tiene que ver justamente la, eh, con la sexuación, ¿sí?, del niño. Luego tenemos la referencia en 1972, en el Atolón de Dicho, al estrago, ¿no? Y creo que justamente la madre, la función de la madre como pudiendo justamente por el hecho de que la niña se encuentra en el complejo de castración como pez en el agua, cito de memoria, eh, hace que justamente ella espere más sustento de la madre, nos dice Lacan, y que viva justamente esta relación bajo la marca, podríamos decir, del estrago. Me parece que es interesante justamente la cuestión del estrago en esta serie, ¿no? Madres y mujeres e hijos, porque justamente me parece que introduce la dimensión del goce, quizás, bueno, justamente no tanto como una solución, sino más bien como un problema, podríamos decir, para las hijas mujeres cuando efectivamente la madre ocupó este lugar. Lo que es interesante a nivel del estrago, no voy a volver sobre el tema del estrago, creo que lo conocen y creo que ha sido bastante trabajado, simplemente me parece que hay que diferenciar, diría yo, un estrago estructural, una dimensión estructural, digamos, en la relación a la madre, que concierne justamente lo que Freud llamaba la fase preedípica, es decir, la relación, digamos, de la hija a la madre, eh, antes, si se puede pensar así, de la intervención del padre, ¿no? Digo porque el padre está allí desde el comienzo, en nombre del padre. Pero me acuerdo siempre un texto de Ocar Mazzotta que decía que en la relación entre la madre y la hija hay como cierta viscosidad, y decía Mazzotta, no recuerdo el nombre del texto, que es como si justamente entre la madre y la hija no hubiera prohibición del incesto, ¿no? Mazzotta usaba estos términos, que son muy evocadores en realidad, obviamente no se puede defender que no hay prohibición del incesto, pero creo que justamente Mazzotta apuntaba a decir que el padre, la función paterna, la función de la ley, aparece como más vacilante, podríamos decir, entre la madre y la hija que justamente que entre el hijo varón y la madre. O sea que hay algo ahí en lo que Freud describe, en lo que llama la hostilidad, ¿no? Recuerden ese término que Freud subraya en el texto sobre la feminidad, lo que caracteriza la relación entre la madre y la hija, ese sentimiento de hostilidad, que me parece Lacan, al hablar del estrago, retoma, digamos, esta problemática que hace, digamos, justamente a esta dificultad enorme que supone en la vida sexual de una hija mujer la madre, la relación a la madre. La relación a la madre y, por supuesto, obviamente, lo femenino del lado de la madre, es decir, lo que viene a escapar, podríamos decir, a la función deseo de la madre, donde justamente, y acá ya entramos no entramos en el estrago particular, no en el estrago, digamos, estructural, sino en una dimensión más particular, más en la singularidad de algunos casos, donde justamente cuando lo femenino de la mujer viene a manifestarse sobre la escena, digamos, de la relación de la madre a la hija, es esto un elemento que ciertamente hace siempre trauma, digamos, hace siempre agujero en la trama, digamos, simbólica de la relación de la hija a la madre, y a partir de ahí justamente hay algo que como decir, como justamente como un plomo, digamos, en la trama simbólica, viene a marcar algo del estrago de manera entonces contingente, podríamos decir, de manera particular, donde ya, digamos, este fondo, ¿no?, estructural de la relación, digamos, de la hija a la madre, queda como marcado, digamos, por eventos, digamos, que singularizan el caso. Me parece interesante, última
última cuestión que quería decir así a título de introducción, antes de empezar con el caso, porque le voy a hablar de un caso clínico. Hay algo muy interesante, ya, bueno, dejamos al padre de lado, pero me parece que, bueno, justamente como está de lado quizás es pertinente evocarlo, y me parece que la última definición que Lacan nos da justamente del padre, antes de, podríamos decir, realmente dejar caer al padre como semblante y hablar justamente del sintón como cuarto nudo o de los nudos borromeos, teniéndose solos, digamos, nos habla del padre en términos de goce. Y me parece esta función del padre, como cuando evocan en el seminario eh, RSI, un padre, esta cita que seguramente conocen, no tiene derecho al respeto y al amor si no está perversamente orientado, es decir, si no hace de su mujer un objeto pequeño a. Me parece que definir al padre por el lado justamente de la perversión, del lado de la versión hacia el padre, versión al padre, es definirlo por el lado del plus de gozar, lo que es algo inédito, podríamos decir, en la historia del psicoanálisis, justamente más allá del hecho que Lacan hace un Lacan contra Lacan, aquí como lo llama Miller, es decir, él mismo se opone al padre como el nombre del padre, es decir, como función esencialmente simbólica, como metáfora, para definirlo por el lado de su plus de goce, es decir, un padre no tiene derecho al respeto y al amor que si no tiene un objeto plus de gozar, y que ese objeto plus de gozar no es el hijo, justamente, porque recuerdan seguramente que a renglón seguido dice, sobre todo, el padre no tiene que ser educador, ¿no? Y da el ejemplo del padre de Schreber, un padre que se interesa demasiado en la educación de sus hijos y está como muy presente, digamos, y muy interesado, podríamos decir, en el cuerpo de sus hijos. Bien, siempre es un padre que viene a perturbar justamente algo de la sexuación y de la evolución como sujeto de los hijos, especialmente hombres, podríamos decir. Entonces, esta posición del padre nos permite diferenciar lo que podríamos decir el padre perversamente orientado, como interesado en su objeto plus de gozar, mientras que la madre nos dice se ocupa ella de sus objetos pequeño a, es decir, de los hijos, nos permite diferenciar justamente a este padre del padre tóxico, es decir, del padre francamente perverso. Digo esto porque tenemos una serie, acá en Francia en todo caso, desde hace unos años, toda una serie de novelas publicadas de autoficción, en fin, más testimonio, diría yo, que autoficción, donde justamente es cuestión de eso, digamos, ¿no? De el padre tóxico, del padre perverso, podríamos decir, del padre incestuoso, lo que es una tendencia, podríamos decir, bastante actual de manera general en la civilización. Creo que la literatura no hace más que agrandar con una lupa algo que es un fenómeno social y que da cuenta justamente, diría yo, contrariamente a lo que piensan algunos autores feministas o algunos autores queer como Paul Preciado, de más bien de la caída generalizada, podríamos decir, del patriarcado. Es decir, yo creo que, en fin, el patriarcado, lo que se defiende, digamos, como patriarcado, encuentra sus límites, pero no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, justamente con esta figura del padre, podríamos decir, incestuoso, del padre tóxico, donde justamente no encarna la figura, la gran figura del padre, del pater familias, ¿no? Del derecho romano, ni del lugar de la ley. Eh, Esto por lo menos podríamos decir, pensando en la literatura, por lo menos desde Buen Día Tristeza, ¿no? Esa novela de François Sagan de los años 50, fin de los años 50, que había hecho furor en el momento en que fue publicada, porque fue una de las primeras, donde justamente lo que aparecía era este padre, digamos, incestuoso. ¿No? Entonces, creo que, bueno, es interesante ver que tanto, digamos, del lado de las soluciones, del lado de las mujeres y de las madres, tenemos algo que tiene que ver justamente con los arreglos con el goce, pero también Lacan se interesa en cómo justamente los padres pueden proceder a este tipo de solución. Creo que del lado de los hijos, porque se trata de eso también en la serie, la cuestión es más complicada porque justamente me parece que los hijos son los que vienen a análisis, podríamos decir. Es decir, los hijos son los que es el sujeto, simplemente, que es el analizante, diría yo, el hijo, sea incluso madre, porque ha sido hijo en algún momento, y porque más bien justamente viene a hablar
de los desarreglos, podríamos decir, de la contaminación, justamente en su evolución, podríamos decir, en su historia como sujeto, de las figuras justamente dípicas. Entonces, me parece que la dificultad es poder justamente en algún momento también, eso se ve mucho en los comienzos de análisis, dejar de identificarse o separarse, podríamos decir, del lugar de hijo, para poder el analizante mismo hablar de sí como un sujeto, ¿no? Y no quedar identificado a ese lugar de hijo. Es algo bastante recurrente, además, sobre todo, no sé por qué, este último tiempo, hace unos años, jóvenes de 30 años, por ejemplo, me ha pasado mucho, que tienen una dificultad particular. Fabián, discúlpame que te interrumpí un segundito. Nos están diciendo que se escucha muy bajito. Si podría. Perdón, ¿eh? Voy a ver el volumen del micrófono. Ah, ok. Estaba bajo el volumen del micrófono. Ahí lo subí. Ahí va. ¿Está Muchas mejor? gracias. ¿Ahora está mejor? ¿Se escucha Perfecto. mejor ahora? ¿Más Sí, fuerte? sí, ¿Sí? sí. ¿Alguna cabecita? Gracias. Sí. Ok. Bueno, gracias. Entonces decía simplemente en muchos análisis, en jóvenes treintañeros, veo esta dificultad a poder justamente separarse del lugar de hijo y poder justamente en la perspectiva ya de formar una pareja y de devenir padre, sobre todo en los hombres, poder justamente dejar caer, podríamos decir, esta identificación. ¿Mm? Bien, entonces voy a hablar de alguien que llamé Valeria, de una mujer, de una madre, para quien un fenómeno alucinatorio que la ha traído análisis hace 4 años más o menos, permite reordenar, diría yo, las relaciones en el seno de la familia en lo que atañe a su lugar de madre y de mujer. Justamente tenemos hemos tomado esta costumbre, diría yo, en la doctrina lacaniana de separar a la madre y a la mujer, y veremos a partir de las fórmulas de Ancor, y veremos que justamente estos dos lugares en ella aparecen muy diferenciados, pero el lado de la mujer, diría yo, aparece más bien por el lado del goce otro, es decir, de un goce articulado a un fenómeno alucinatorio que bueno, va a plantearle, digamos, algunas dificultades a nivel justamente de sus relaciones familiares, diría yo, y no en tanto que madre. Entonces, les hablaré de Valeria, que vino a verme hace algunos meses, dirigida por un colega, que es un amigo cercano a ella, tiene alrededor de 40 años, se encuentra casada desde hace 20 años más o menos, tiene 2 niños, dos jóvenes adolescentes, un varón y una nena. Es una mujer bella, fina, delicada, muy femenina, que se presenta vestida con mucho cuidado y que sobre todo elige con cierto cuidado las palabras con las que se expresa. Va desde la primera sesión a abordar directamente lo que la trae a consultar. Ella siente en algunas ocasiones un pene entre sus piernas. La violencia de este enunciado, su modo directo, contrasta de alguna manera con su presentación tan cuidada, tan femenina, tan fina. Dice no sentir este órgano entre las piernas de manera permanente, solamente después de algunos momentos de disputas que se vuelven cada vez más frecuentes con su marido. Dice haber pensado consultar a un médico o a un sexólogo incluso para ver cómo hacía con esto, pero frente a cierto extravío en cuanto a su demanda, su amigo, que es analista, le ha propuesto de venir a verme. Se pregunta si no sería entonces transexual y lo que debería hacer en ese caso. Ha pensado, se demanda si no es tampoco lesbiana, ya que tiene un pene, entonces ha sentido alguna atracción alguna vez por alguna amiga, va a frecuentar algunos bares gays, homosexuales del barrio del Marais, acá en París, para ver si efectivamente si no es homosexual, y frente, digamos, a la ausencia de todo deseo de una mujer, termina, digamos, un poco, digamos, perpleja, diciéndose que no es eso, entonces no la deja como más desamparada al no poder cubrir, podríamos decir, con una identificación homosexual el fenómeno alucinatorio.
Va a desarrollar entonces, a partir, en esta primera sesión y las siguientes, las razones de conflicto bastante banales con su marido, es decir, que no tome a cargo la organización de algunas cuestiones domésticas, que por momento no sepa hablar ni poner límites claros a sus hijos, que no sepa tomar posición frente a algunas decisiones que conciernen justamente a los chicos, y que por momentos le falten, y lo va a decir esto con mucha molestia, sonrojándose, que le falten bolas, que le falten pelotas, de manera así directa. Dice esto sonrojándose, con una sonrisa más molesta que irónica, podríamos decir, pero para subrayar, digamos, lo que dice. Valeria explicará en esta primera sesión que no siempre ha sido así, que este marido que encontró cuando era joven y que ha sido el único hombre que frecuentó en su vida, era mucho más enérgico, que es justamente su lado decidido, afirmado, viril, que le había gustado, lo que no le impide ser tierno y al mismo tiempo presentar un equilibrio casi perfecto, dirá, que es exactamente lo que necesita para estar con un hombre, porque no habría soportado estar con un verdadero macho, un verdadero hombre macho, machista, en una impostura resueltamente viril y dura. Pero con el tiempo, dirá, este lado decidido de él ha dejado lugar más bien a un hombre que aparece como enternecido, que aparece como medio caído, medio fofo en cuanto a su deseo, en cuanto a cierta dulzura media pasiva, se pasiviza con el tiempo, con los años, manifiesto sobre todo en los momentos en que ella esperaba que más bien sea un hombre, un verdadero hombre, que tome las decisiones en la casa. Y es justamente en esos momentos que el fenómeno alucinatorio se manifiesta. Esto no solamente la molesta en cuanto a que tiene que tomar decisiones en su lugar, sino que justamente es en esos momentos en que justamente el fenómeno alucinatorio se manifiesta. Estos elementos vienen como a dar un punto de almohadillado a lo que ha desarrollado en esta primera sesión, y entonces volvemos a proponerle de verla una segunda vez. Varias sesiones seguirán después, desde entonces, hace 4 años que la veo, donde justamente este fenómeno, para calmar, podríamos decir, el impacto de cierta confesión de la primera sesión, va como a desaparecer de su relato, y va a hablarnos de otras dificultades que tiene, por ejemplo, en su trabajo, donde se desempeña como asistente social. Nos hablará muy poco finalmente de sus dificultades con su marido o de su rol, tanto de ella como de él, respecto de sus hijos. Valeria, por lo poco que nos ha hablado de su maternidad, parece muy presente, muy ocupada, ocupándose mucho de los hijos en la relación, de manera muy auténtica y muy a la escucha de ellos. No hemos podido encontrar, porque esta fue una de las primeras hipótesis que me planteé, en lo que ella decía, algo que que seguramente funciona, diría yo, de una identificación imaginaria a la madre, de un semblante imaginario que le permitió ocupar el lugar de madre en esta función, y, digamos, de manera precisa, qué elementos podría hacernos pensar o confirmar esta hipótesis, que efectivamente se apoyó en ciertas identificaciones imaginarias, en ciertas prótesis, como la llama Lacan en el seminario 3, para poder ser madre. Pero efectivamente es seguramente esto lo que aconteció. La relación parece además bastante indiferenciada entre su hijo y su hija, una suerte de complicidad comprensiva, donde hay como de parte de ella, de parte de Valeria, como una suerte de saber marcado por la intuición, parece orientar su manera de ser madre y de responder a las demandas de sus hijos. Por ejemplo, nunca habló de cierta perplejidad que hubiera podido sentir en algún momento respecto de la maternidad, ni durante el embarazo, ni en el momento del nacimiento de los chicos, ni incluso después. La perplejidad, ¿no? Puede ser una manifestación de justamente una dificultad a poder encarnar esta función, está completamente ausente en ella. De hecho, habló muy poco de la relación a los hijos y de esta función materna.
Seguramente, creo yo también, por el miedo a cierto juicio de mi parte respecto de cómo es ella madre. Ella trabaja en un servicio social donde hay varios psicólogos que son psicoanalistas, a veces ironiza mucho sobre justamente las interpretaciones o las lecturas que ellos pueden hacer, pero de manera, diría yo, que tiene cierta justeza y hasta cierta pertinencia por justamente el exceso de interpretaciones caricaturales psicoanalíticas que alguna gente puede hacer a veces en las instituciones, y creo que ella simplemente apunta a eso. O sea que tiene también una cierta idea de lo que es el psicoanálisis o los psicoanalistas en todo caso. Entonces, creo que eso quizás traduce también una cierta tensión imaginaria en la transferencia que hace que, bueno, que se cuida un poco por ahí de hablar demasiado, podríamos decir, de lo que no va o de lo que podrían oír, temiendo un juicio, por ejemplo, de mi parte. Eh, Habla más bien de su marido, pero lo hace con cierta ternura, con una especie de constatación de impotencia de su parte, no se queja, por ejemplo, sino más bien él es así, es normal que sea así, no cambia, no cambiará, acompañado esto de como un cierto suspiro, digamos, como conclusivo, como bueno, no hay nada que hacer, más que bajo la forma de una espera, digamos, que hubiera sido decepcionada por parte de ella, como si ella tampoco hubiera esperado mucho de este hombre, ni tampoco como si esperara mucho de él aún hoy. Tienen una vida sexual, según lo que me ha podido decir, muy puntual, muy rara y completamente insatisfactoria para ella. Su marido ocasionalmente se queja de esto, solicitación que ella toma, podríamos decir, como una molestia suplementaria que viene a parasitar una relación bastante difícil ya con él, pero a la que, por supuesto, no responde ni, digamos, ni escucha por demás. Lo que no les impide tener más bien una relación muy hablada, hablan de sus hijos particularmente, pero también de su trabajo, comparten, y es esto un poco lo que los reunió y creo que lo que los reúne aún hoy, un cierto ideal humanista y una suerte de sensibilidad al otro, a la diferencia, podríamos decir, a la alteridad, al don incluso que los reúne. Son muy de izquierda, podríamos decir los dos, se presentan así, casi como en una suerte de hermandad fundada por este ideal humanista y este ideal, digamos, social, para decirlo de alguna manera. Probablemente este ideal tiene más consistencia, o tuvo y tiene aún más consistencia para ella que para él. En todo caso, es en nombre de este ideal que la relación seguramente se mantuvo a lo largo de los años y que permitió, diríamos, velar la disimetría radical que podría abrirse entre ellos, más allá de estos bordes que plantea este ideal, que como, digamos, cierto imaginario los reunió y los mantiene unidos. Por ejemplo, si algo de la virilidad tan reivindicada, podríamos decir, por ella, vendría de parte de él a manifestarse, o si ella de alguna manera intentara o buscara encerrarse, podríamos decir, en su sensibilidad femenina, como degradando o más bien caricaturando lo que de viril podría tener él. Entonces, creo que esta virilidad que ella encontraba en él al principio, me parece que más bien es un relato, es una ficción. No estoy seguro, creo que ella no hubiera soportado un hombre, como ella misma lo dice, macho, entonces machista. Entonces, creo que más bien es un mito que ella se ha creado y se ha creído como para poder sostener esta constatación que efectivamente él no tiene los órganos que tiene que tener, de manera figurada. Ella es una profesional muy reconocida en su trabajo, se esmera en obtener los beneficios a las personas de las cuales ella se ocupa, de manera completamente a tiempo completo, digamos, y con mucha devoción, al precio incluso del sacrificio de su tiempo y de su dinero. Es decir, puede trabajar horas suplementarias sin cobrarlas, puede dar mucho, demasiado. Valeria es muy sensible a las relaciones de poder y a los eventuales abusos, y ella controla en permanencia
que justamente nadie del lado justamente de la gente con la que ella trabaja se exceda en sus derechos. O sea que es una justiciera, podríamos decir. Esto en una relación que podría parecer inicialmente a una tensión que podría crearse por la rivalidad imaginaria con un hombre, con alguno de sus colegas, por ejemplo, como de hecho lo es, lo que vendría justamente a depasar, podríamos decir, el poder del otro masculino, de un colega, por ejemplo, masculino respecto a ella. Por ejemplo, con su jefe tiene relaciones muy tensas porque este hombre busca justamente imponerse en tanto que tal, y entonces esto la indigna y ha hecho recientemente saber al conjunto del servicio en el que trabaja, en una declaración pública, que justamente este hombre abusa de su poder y ha buscado como humillarlo, digamos, de manera pública. La indignidad es un sentimiento que ella siente a menudo frente a la torpeza y la brutalidad, lo que ella llama así, la brutalidad y la torpeza de los hombres que ella puede encontrar en su vida, digamos, lo que acontece bastante frecuentemente. El esbozo, la presencia de este falo en su cuerpo ha desaparecido durante mucho tiempo, en todo caso al principio en el que ella, a los comienzos, en el tiempo que ella ha venido a verme, ha hecho aparición de manera puntual, pero realmente muy recortada y digamos, muy precisa en algunos momentos, justamente cuando efectivamente siente que su compañero no es autoritario. Se puede uno preguntar hasta dónde la presencia de este fenómeno alucinatorio ha podido, digamos, al principio en todo caso, desaparecer justamente cuando el conflicto imaginario, podríamos decir, con su compañero pudo ser nombrado y permitió, digamos, esto cierto tratamiento. Quiere decir que una vez que ella evocó esto, pudo de alguna manera, ¿cómo decir?, ella tomar la palabra, y más que tomar ella las decisiones como un hombre, como ella decía, más bien hablar, intercambiar con su marido respecto de esto, lo que la calmó mucho y le permitió justamente pacificar, podríamos decir, la tensión imaginaria que sentía con él. La transferencia también está habitada por esta tensión, por una suerte de control, diría yo, que Valeria ejerce sobre mi palabra. Hablo muy poco, pero justamente siento que efectivamente tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Esta precaución de la serpiente, Lacan utiliza este término cuando habla de la Sharp en el seminario 6, recuerdan en el análisis que hace del sueño de su paciente, es de rigor, digamos, con ella. Es decir, hay que efectivamente estar muy atento a lo que uno dice, y una palabra de más, una palabra desplazada, podría efectivamente indignarla y hacerla, podríamos decir, saltar, escandalizada sobre la torpeza del analista. Es necesario entonces una extrema docilidad aquí y un cuidado en la enunciación que no deje ningún lugar a lo que podría parecer una vacilación, una duda o una, digamos, ¿cómo decir?, una falta de seguridad en lo que uno dice. A riesgo de ver esbozarse la angustia que podría surgir de nuevo en la sesión, el falo real, justamente que le sirve de indicador, de marcador, como dice la medicina, de la castración real del otro, de la falta real en el otro, de su agujero, que es efectivamente cómo funciona este fenómeno alucinatorio. Entonces, asignado a su función de secretario, el analista debe jugar su partida en el espacio estrecho entre la precaución y la decisión, cada vez de manera calibrada y muy precisa. Un llamado al bien decir, justamente, limpio de todo arbitrario y de todo enigma, de toda ambigüedad, para permitirle a Valeria continuar a decir, a enunciar todo el mal que ella encuentra en el gran otro, a defecto de poder reconocer y nombrar la parte de goce que la habita y que hace retorno bajo la forma justamente del exceso y del abuso del otro, marcadores de su propio goce
no negativizado por el falo simbólico, sea bajo la forma de la impotencia del otro, sea justamente bajo la forma del abuso, los dos de todas maneras insoportables para ella. Una posición de benevolencia no hubiera alcanzado seguramente para poder albergarla en el tratamiento. Ella hubiera encontrado al analista muy fofo, podríamos decir, y se hubiera encontrado integrado o enviado por este rasgo a la serie de los hombres impotentes para ella. Podríamos decir que que en este caso lo que de trans, ya que ella ha venido con ese significante, habría en el caso, no es más que la transferencia de goce que justamente el agujero en el otro resitúa en su cuerpo bajo la forma del falo real, que toma consistencia cuando este agujero se dibuja, se esboza en su paisaje libidinal, manifestándose, digamos, de manera proyectiva en su cuerpo propio. Ahora bien, lo que es interesante, y ya digo esto como para concluir esta presentación y para que discutamos un poco, es como por un lado pudo Valeria sostenerse como madre en una suerte de identificación imaginaria que seguramente no ponía en juego el falo, porque podemos inferir que no se encuentra simbolizado para ella, y como por el otro, lo que pone en juego la alucinación es algo justamente del goce otro. La maternidad vivida en un registro imaginario es lo que seguramente le permitió paliar la fortuición del nombre del padre en el origen de la inoperancia del significante fálico. Me interesaba entonces poner de relieve la solución, y retomo este término del seminario, singular de Valeria, que implica un arreglo entre lo imaginario de la función materna y lo real que hace retorno bajo la forma del pene real, no falicizado ni simbolizado, como respuesta a la falta de autoridad de su marido o de otros hombres, es decir, como una manifestación del agujero, podríamos decir, demasiado real y no simbolizable por ningún, digamos, significante que a la manera del retorno de la represión permita justamente dar cuenta de este agujero en el otro. Autoridad que en lugar de encarnarse en una figura ideal, simbólica, se presenta bajo Valeria bajo la forma de un otro imaginario, o por un lado, o por el otro del órgano real que ella posee, porque el partener o los otros hombres no encarnan esta figura. Señalo esto porque me precisará Valeria que frente a hombres que le parecen autoritarios, ella se siente apaciguada y el fenómeno alucinatorio no tiene lugar. Es decir, que frente a los hombres seguros, pero no abusadores, es decir, hay una distinción que ella hace entre la seguridad de sí mismo y cierto exceso, digamos, que es esto lo que le molesta, esto apacigua, digamos, la angustia que ella puede sentir en el momento en que siente la alucinación. Nos ha podido decir recientemente, por ejemplo, y desde los 4 años que nos vemos no lo ha evocado, que justamente no ha experimentado este fenómeno en la relación transferencial conmigo, lo que efectivamente es algo que en algún momento yo supuse, y que justamente ella lo da como un signo positivo, ¿no? Vemos así establecerse para Valeria lo que se presenta bajo la forma de una solución. La presencia del falo real alucinado viene a funcionar como lo que obtura, lo que de falta podría esbozarse en el otro como falta de autoridad, falta de este rasgo viril que proyecta sobre su cuerpo la presencia real del emblema de la autoridad, que ella significa como masculina bajo la forma del órgano real. De este modo, es interesante además, me decía yo, pensar esta cuestión del lado justamente del género fluido, ¿no? Porque es cierto que hay algo, digamos, de la solución transexual, podríamos decir en ella, entonces no es completamente falso, creo, cuando ella viene con la idea de ser un trans, porque justamente esto hace objeción a lo que Judith Butler llamaba las parodias del género, es decir, que para ella la autoridad es masculina, ¿no? O sea, ella refuerza, podríamos decir, y confirma justamente la iteración del género, lo que Butler llama en trastorno del género lo iterante del género, opuesto a la dimensión, podríamos decir, performativa. Entonces, efectivamente, ella está sometida, digamos, al cliché de género justamente que hace de un hombre alguien autoritario, alguien con bolas, como dice ella, con mucha molestia. De esto se verifica ciertamente la proposición de Lacan que para el sujeto esquizofrénico todo lo simbólico es real.
Pero en el marco de este seminario me parecía importante destacar la convivencia de este fenómeno alucinatorio con el semblante imaginario que Valeria ha podido articular bajo la forma de el semblante de ser madre. Allí donde el fenómeno funciona como un índice de un goce no negativizado, lo imaginario de la función materna permitió seguramente velar este goce en la relación a los hijos, pero pero deja descubierta la imposibilidad de investir fálicamente al partener, cuya falta de autoridad hace retorno en lo real bajo la forma alucinatoria. Lo imaginario entonces no permite velar la fortuna del significante fálico allí donde sí lo hace la relación con los hijos, donde sí lo hace en la relación con los hijos. La oposición devenida clásica entre nosotros, entre madre y mujer, encuentra una proyección aquí bajo la forma madre imaginaria, mujer con falo, que la alucinación produce en su retorno a lo real. Lo simbólico de la función fálica fallando produce esta bipartición entre lo imaginario que despliega la función materna a la manera de un como sí, las personalidades como sí de Helen Deutsch, que Lacan evocaba en el seminario 3, que, digamos, como prótesis imaginaria permiten paliar la carencia simbólica, y por el otro lado, lo que no puede regularse en la relación con el partener ni con los hombres de otro modo que bajo la forma alucinatoria. Bueno, entonces me detengo aquí y abro para que podamos discutir, intercambiar un poco respecto de estas cuestiones. Bueno, pueden escribir las preguntas en el chat, como siempre, o habilitar el micrófono para poder hablar como prefieran. Aquí ya hay una... ¿Querés que la leo, Fabián, te parece? No, la estoy leyendo, de Ah, Rebeca. perfecto. ¿No? Sí. Si puedo precisar un poco lo que esbozó acerca del fenómeno alucinatorio que funciona como índice de un goce. ¿Lo piensa como el goce otro? Si es así, ¿por qué lo piensa de esta manera? Bueno, justamente me parece que hay que diferenciar aquí lo que, digamos, de lo que Miller en aquel texto, recuerdan seguramente, un poco viejo, de los años 80, Teoría de los goces, permitía diferenciar entre el otro goce y el goce otro. Es decir, el goce otro como justamente el goce relacionado con la psicosis, que creo que el fenómeno alucinatorio da cuenta de ello, y el goce, digamos, suplementario, el goce del no todo, que viene como, digamos, como suplemento de la función fálica. No es el caso aquí, efectivamente, y es importante diferenciarlo. No es la mujer la que se manifiesta en este caso, no es la mujer, tampoco podríamos decir por el lado de la excepción, ya que lo que podríamos encontrar en algunos sujetos transexuales, cierto discurso justamente que traduce un cierto empuje a la mujer bajo el lado de encarnar la excepción femenina, ¿no? La mujer, con toda la problemática identificatoria que presentan los sujetos transexuales sobre todo, pero transgénero también, donde no se trata de ser justamente encarnar el objeto de deseo de un hombre, ¿no? Con la problemática femenina que puede plantear un sujeto histérico, por ejemplo, es más bien una manera, digamos, sintomática y problemática de vivir su propia identidad, lo que está en el origen justamente de la cuestión que le lleva a querer ser justamente una mujer y más bien muchas veces, digamos, la mujer, es decir, algo del lado de lo excepcional de lo femenino. Entonces, no es esto lo que está en juego justamente en ella. Entonces, me parece que efectivamente hay que pensarlo como, digamos, simplemente, diría yo, pero bueno, no está muy bien decirlo así, ¿no? Un caso de psicosis, podríamos decir, a la manera del seminario 3, ¿no? Un caso de psicosis a la manera de la psicosis de la psicosis desencadenada, ¿no? La psicosis clásica, podríamos decir, lacaniana, justamente con el fenómeno alucinatorio. Pero lo que me parece interesante en el caso, lo que me parece singular, es cómo ella logra, digamos, tratar este real por lo imaginario justamente cuando consigue, por ejemplo, hablarle al compañero e intentar darle cierta consistencia, ciertamente imaginaria, con su palabra. Y a partir de eso el fenómeno alucinatorio desaparece temporalmente en todo caso. O sea, de todas maneras es un real que insiste, pero hay algo ahí de un tratamiento, podríamos decir, de lo real de la alucinación por lo imaginario que ella encuentra que me parece interesante.
Hay otra pregunta. Sí. Precisar mejor el falo no simbolizado como un significante inoperante, falo real alucinado. Bueno, justamente creo que lo que, digamos, por el lado de la maternidad y por el lado de la feminidad incluso, porque se presenta a ella como una mujer femenina, una mujer, digamos, que corresponde a los clichés de género, podríamos decir, femeninos, es decir, bueno, muy, bueno, en fin, con todos los rasgos, podríamos decir, que la feminidad, que el imaginario social de la feminidad impone, no le impide de alguna manera al fenómeno alucinatorio manifestarse. Es decir, que tanto del lado del imaginario de lo femenino en ella, como lo imaginario de la maternidad, y en los dos casos tenemos el imaginario, no logran, no logran tratar lo real, podríamos decir, del fenómeno alucinatorio. Entonces creo que efectivamente nada del orden del significante, ¿no? Por eso hablaba, creo yo, de inoperancia del falo, ¿no? Y es esto lo que retoma la pregunta, ¿no? El significante inoperante aparece, digamos, articulado a lo simbólico, ni por el lado de la madre, de lo materno, de cómo ella se las arregló con sus hijos, ni por el lado de lo femenino tampoco, como pregunta, podríamos decir, sino más bien como una respuesta, pero justamente en la respuesta real a la falta en el otro, ¿no? Al punto en que el otro justamente no es, como ella se queja, digamos, lo suficientemente autoritario, y entonces ahí hace irrupción el falo real, como acusando, podríamos decir, un punto, digamos, insoportable para ella. Ahora, ¿es que es justo decir falta en el otro? Quizás no, quizás hay que justamente esbozar ahí una dimensión real que se abre a ella más allá de los semblantes del otro, ya que necesita que justamente el otro sea muy seguro de sí, por ejemplo, que el otro lo dude, y en los momentos en que este imaginario, podríamos decir, del partener vacila, ahí irrumpe, digamos, el falo real. O sea que el fenómeno alucinatorio viene a acusar de alguna manera cierta ruptura imaginaria del partener, ya no la de ella, sino la del partener. Entonces me parece que este es el signo, podríamos decir, de la inoperancia justamente, no solamente del falo, sino de lo simbólico, en el caso. Bueno, esta otra pregunta de Yamila: ¿por qué cree que la aparición del fenómeno se dio en esta oportunidad? ¿Por qué cree que se mantuvo sin ese fenómeno hasta ahora? El imaginario del otro es lo que lo produce, el imaginario del marido. Efectivamente, creo que donde se quiebra el imaginario del marido aparece el fenómeno. Entonces me parece que en el momento en que ella logra restituir, podríamos decir con el análisis, pero el análisis en su función terapéutica más bien, cierto imaginario del partener, cierto imaginario del marido, en ese momento el fenómeno desaparece. Y vuelve a aparecer en los momentos en que el imaginario del partener, entonces ya tenemos su imaginario, digamos, cómo ella palió la falta simbólica con el imaginario de ser madre, digamos, con la identificación imaginaria de ser madre, pero cuando el imaginario del marido, del partener, se quiebra, se presenta resquebrajado, en ese momento irrumpe la alucinación. Y cuando ella logra restituir el imaginario del partener, como creo que también de alguna manera lo hace conmigo, digamos, en el análisis, eso impide que el fenómeno se manifieste. Entonces hay como una regulación de lo real por lo imaginario, podríamos decir, ahí donde efectivamente lo simbólico no opera. Yo te quería preguntar cómo había sido, bueno, me imagino que debe haber sido bastante difícil maniobrar la transferencia para no tampoco quedar ubicado en un lugar de ideal. ¿Cómo fue? Bueno, no, eso ya, yo, por ejemplo, respecto del ideal no sé tanto, porque efectivamente ella acusa mucho, con cierta ironía, sobre todo la impertinencia, la, la torpeza de los analistas que intervienen en la institución donde ella trabaja, ¿no? Y seguramente, me digo yo, no debe haber encontrado algo de eso en mí, pero porque creo que le hubiera sido insoportable. Pero bueno, esto es una hipótesis, no lo sé. Digo porque evocás el ideal, justamente, ¿no?
Ahora, creo que más allá de eso, lo que realmente funciona en la transferencia, creo yo, es el imaginario. Es decir, es una dimensión, digamos, imaginaria de la transferencia, donde, bueno, cierto cuidado en las intervenciones, cierto bien decir también, cierto humor, porque no falta el humor, la ironía, respecto a algunas cuestiones sociales que ella puede traer, por ejemplo, ya que es alguien que está muy comprometida, ¿no? Con cuestiones sociales, bueno, puede dar lugar a un intercambio muy breve, ¿no? En algún momento de la sesión. Creo que eso más bien, o sea, que sea un buen partener, podríamos decir un partener dócil, ¿no? Un pequeño otro que no se quiebra justamente. Entonces no es del lado del ideal, creo yo, sino más bien del otro imaginario, ¿no? Donde ella encuentra, digamos, en el analista un otro que le permite, bueno, seguir, tratar de, ¿cómo decir?, de tramar, de tejer una trama en torno a este agujero, digamos, que representa para ella la forclusión en nombre del padre, claramente, porque creo que es un caso que hay que pensarlo así, y entonces encontrar efectivamente como una especie de tejido, de trama que viene, digamos, en lo imaginario a tratar lo real, digamos, de la fortuna. Bueno, entonces creo que en la transferencia me parece que se negocia, es una negociación, creo yo, que ella encuentra por esta vía, digamos, ¿no? Lo simbólico sería más difícil encontrar, digamos, ¿no? Que más allá del hecho que habla, y habla con mucha pertinencia y es muy sensible al bien decir, justamente, muy sensible al bien decir, porque ella misma creo que habita de alguna manera el bien decir, creo que eso permite justamente que el trabajo se continúe, digamos. Bueno, tenemos a Viviana con la manito levantada y había una pregunta en el chat que refería al momento de por qué se daba en este momento. No tengo el chat abierto ahora, es muy breve. Y yo pensaba que habías dicho, y uno esto que pensaba, en función si tendría que ver este real que irrumpe en la vida de sus hijos en relación a que dijiste que eran jóvenes adolescentes con el advenimiento de la sexualidad en ellos y algo del desencadenamiento, digamos, de una solución que funcionaba y que ahora ya no, o no del todo. No, la alucinación existía antes de la adolescencia. O sea que no fue ese el desencadenante. Además, ella claramente me dijo que lo tuvo desde siempre, la alucinación. Lo que pasa es que justamente allí donde podía manifestarse con otros hombres, cuando estos aparecían en su inconsistencia, digamos, se afirmó más, pero porque creo que ella se afirmó en la vida común con su compañero, digamos. Ahora, lo que es cierto es que efectivamente el acceso de los jóvenes a la edad adulta va a romper algo del imaginario de la maternidad con ella. Entonces, sin saber bien, y no creo que ella pueda, digamos, estar concernida de manera directa con la sexualidad de los hijos, porque creo que lo va a tratar ella misma también por lo imaginario. Me parece que hay algo efectivamente de este imaginario materno que se va a romper en ese momento porque, digamos, porque los hijos van a faltar a ese lugar. Y encontrándose seguramente frente a frente con su compañero, ya sin los hijos y sin la mediación justamente imaginaria de la maternidad, podemos pensar que hay algo algo nuevo que va a pasar también en su vida, ¿no? Y hay que ver cómo ella lo va a tratar. Bueno, gracias. Vivi, si querés deshabilitarte el micrófono. Sí, hola a todos, ¿qué tal? Hola Fabián, gracias por la presentación. Bueno, te quería preguntar, me llamó mucho la atención esta cuestión, digamos, que tiene que ver con cómo ella describe a los hombres, ¿no? O sea, que están los hombres autoritarios, machistas, ¿no? Los hombres con bolas serían autoritarios y machistas, por eso los rechaza, y los hombres fofos, digamos, serían sin bolas, por lo tanto también los rechaza. Y me preguntaba si vos nos podías contar algo más respecto por ahí de la paciente en relación, bueno, a este convidado de piedra, como decías, a este gran ausente que es el padre, como para pensar un poco más
de dónde viene esa cuestión respecto de el rechazo al autoritarismo, pero también a la autoridad, ¿no? Y también comparto, bueno, lo que decían antes en relación a qué difícil tu lugar ahí en la transferencia, donde pudiste, digamos, tener autoridad desde la palabra respecto de un sujeto tan complejo como este, ¿no? Eso te quería preguntar. Sí, el padre era un poco como este rol que ella dice ocupa el marido. Es decir, el padre era un poco como el padre de Juanito. Era como un otro imaginario para ella, muy compinche, muy en la complicidad, digamos, imaginaria, muy par, digamos, muy de igual a igual. eh, Muy sensible también a las cuestiones sociales. Ella dice haber heredado justamente este interés por el trabajo social y por una sensibilidad de izquierda, que aquí es un rasgo muy marcado siempre, esta cuestión, no es ser de izquierda, uno es de izquierda, ¿no? Bueno, es una identidad justamente, es algo que opera en ella como una identidad que le transmitió de alguna manera al padre, pero bueno, más allá de eso creo que no ha dicho mucho y creo que no hay justamente... me parece más que este pequeño otro, digamos, que este lugar de pequeño otro que encarnó el padre. Y creo que es esto lo que de alguna manera hace retorno en el modo, en la matriz, digamos, que ella tiene de abordar justamente al otro masculino. Es decir, un otro que tiene que ser domesticado, ¿no? Un otro que tiene que presentarse, no domesticado por ella, y aún me parece que efectivamente quizás ha domesticado un poco a su marido, quizás intente domesticarme a mí también en la transferencia por el lado de, digo, domesticarme entre comillas, por supuesto, por el lado de, bueno, hay que tener cuidado con lo que se dice, hablar bien, en fin, no un tipo de torpeza, podríamos decir, de género, podemos decir, y entonces así, digamos, sobre esos rieles, la transferencia funciona. Efectivamente como un hombre domesticado, ¿no? Un hombre, en fin, que no se presente pero seguro de sí, que no duda, que no vacila, porque si no, entonces efectivamente ese retorno del pene real, podríamos decir, ¿no? Pero no ha hablado mucho, no habló mucho ni de la infancia, no habló mucho de los padres tampoco, fue muy al pasar que dijo esto, o sea, eh, hay muy poca novela familiar, no hay novela familiar en realidad, ese que tiene hermanos, habla de los hermanos, pero justamente no es tan novelada, digamos, la historia, como son elementos de su historia, justamente de su historia, de su biografía, pero no hay novela, digamos, en torno a esto, ¿no? Pero qué interesante lo que decías respecto de que la cuestión de lo social, ¿no? La toma del padre, o sea que esto de ser de izquierda, esa identidad, es lo que le permite el lazo a ella y no digamos, que me parece que ese poco no es poco No, para un no, sujeto, ¿no? Que un padre transmita la posibilidad de hacer lazo desde alguna identidad, ¿no? no, es como se dice muy a menudo, ¿no? Pero cuando se hablaba de un tiempo de las psicosis, psicosis ordinarias, ¿no? Que no hay nada más normal que un psicótico ordinario. Quiero decir, en el caso de ella, quiero decir, funciona como una estabilización el hecho de ser de izquierda. O sea, es una identidad que como lo saben, digamos, en muchos casos de psicosis funciona, digamos, como una especie de barniz imaginario, de identidad imaginaria, que le permite a ella encontrar un semblante, digamos, imaginario, pero que hace lazo social con eso, por ejemplo, la escribe, digamos, en el otro de alguna manera, la escribe en el otro social, por su trabajo y por sus ideales y por este lazo social, digamos, que ella constituye, y eso permite de alguna manera paliar a toda falta simbólica, digamos, que se manifieste, ¿no? Entonces creo que bueno, esto se compartió con el padre, que seguramente el padre le transmitió, hay algo de la transmisión de eso, entonces es una transmisión yo diría más bien del lado imaginario, más que simbólico, ¿no? Porque justamente la dimensión fálica no está en juego, pero es cierto que hubo una transmisión, por ejemplo, ¿no? Pero una transmisión que ella además creo que ella misma hizo consistir, de alguna manera, para hacer consistir a este padre
bajo esta forma, digamos, ¿no? Justamente. Claro. Claro. Gracias. En algún caso podríamos decir, este padre sigue de alguna manera para ella teniendo consistencia, ¿no? Por esto que decía al principio, ¿no? De la serie Madres, Hijos y Mujeres, ¿no? Del título. O sea, hay cierta consistencia, me parece, que ella le da a este padre y que justamente por este lado, digamos, imaginario, permite de alguna manera hacer frente, podríamos decir, a lo que la función simbólica no la preparó, no la dispone, digamos, ¿no? Es decir, la maternidad, esencialmente, y hasta cierto punto la relación con el partener, ¿no? Donde, bueno, entonces, hasta cierto punto podríamos decir, el padre es por un lado un cómplice, pero es el padre y ella mantiene al padre, digamos, ¿no? O sea, ella sostiene ese lugar, le parece muy importante lo que el padre le transmitió como ideales sociales, y a su manera también podríamos decir, sostiene el patriarcado, ¿no? Porque, en fin, es importante que esa figura exista para ella, ¿no? Porque está en el origen de ese imaginario. Entonces, de la misma manera que sostiene, podríamos decir, la diferencia sexual, ¿no? Y pese a lo que los estudios de género pueden decir, por ejemplo, también sostiene de alguna manera el patriarcado, porque le parece importante que justamente el padre le haya transmitido esos valores, aunque no haya sido más que bajo la forma de un partener, digamos, de un otro imaginario, ¿no? De un pequeño otro. Entonces, es interesante de alguna manera ver cómo a muchos sujetos, uno por uno, a veces hacen objeción, podríamos decir, a pesar de ellos mismos, ¿no? A cierta ideología, digamos, que los estudios de género vehiculan y transmiten, digamos, ¿no? Digo, todo esto sin hacer hablar al psicoanálisis, quiero decir, podríamos oponerle a Paul Preciado como justamente para muchos sujetos es importante que el padre exista, aunque no sea más que bajo una forma imaginaria, y cómo justamente mantiene, digamos, los clichés de género, hombre y mujer, a pesar de que efectivamente hay que hacer desaparecer la diferencia sexual y que no es el psicoanálisis, en todo caso, la que se ocupa de ser el guardián del templo de la diferencia sexual, sino que muchos sujetos, insisto, ¿no? A pesar de ellos, no reivindican, pero bueno, defienden, digamos, cierto orden antiguo, digamos, ¿no? O que puede ser antiguo, digamos, hoy, ¿no? En la época de la caída de todos los semblantes, digo, ¿no? Que es justamente de lo que se nutre, podríamos decir, los estudios de género y los estudios queer, ¿no? Hay una pregunta más en el chat, si querés la leo, o no sé si lo tenés ahí. Sí, de Andrea Dolera. Sí. Teniendo en cuenta lo que desarrollaste acerca del estrago, algo de esto aparece en Valeria. No, para nada, justamente, no parece. De la madre casi no ha hablado. La verdad que yo no he ido a buscarla tampoco por ese lado, digamos, ¿no? Pero creo que no habló de la madre. Creo que la mencionó en alguna escena de familia, pero realmente nunca se detuvo en el personaje, digamos, que la madre fue para ella. Y no aparece nada del estrago, digamos, ni del lado de la relación a la madre, ni podríamos decir del lado de la relación al partener, ya que sabemos que un hombre puede ser para una mujer algo peor que un síntoma, ¿no? Como dice Lacan, es decir, un estrago, ¿no? Dice esto en el síntoma. Y creo que en ella no, justamente el marido aparece como lo opuesto al estrago, es decir, el compañero aparece más bien como justamente un otro imaginario que permite, ¿cómo decir?, tratar o calmar el fenómeno alucinatorio. O sea que, fíjense que el marido aparece como un antiestrago, digamos, ¿no? Un partener antiestrago, lo más opuesto al estrago que puede haber, justamente. Entonces, es un otro que efectivamente cuando no las tiene puestas, digamos, aparece este fenómeno, pero aparece este fenómeno casi como un indicador de que las tiene que tener.
O sea, no es que lo lleva, la lleva a ella a castrarlo, por ejemplo, ¿no? No es una histérica justamente, ¿no? Entonces, más bien vemos esta diferencia, podríamos decir, estructural en el tratamiento del partener entre una histérica, un sujeto histérico, y este sujeto, por ejemplo, ¿no? O sea, no se ¿cómo decir? No se vanagloria, no se glorifica de la castración de su partener, sino más bien reclama que el partener las tenga bien puestas, digamos, ¿no? Y lo hace a su cuerpo, poniendo en juego su cuerpo, de ella, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también cómo, de alguna manera, defiende el patriarcado, en fin, y defiende, digamos, el machismo viril, ¿no? Tan atacado por los estudios de género, qué sé yo. Digo esto con toda la ironía de la situación, obviamente, ¿no? Nilda Herman, entonces, pregunta: la cuestión trans en el caso de esta cura, ¿podría retomar la investigación de la paciente en cierto momento de la cura? La investigación respecto a si es trans o no. ¿Es esa la pregunta, Nilda? Sí. Bueno, sí, es como la secuencia divertida un poco de la cura para ella misma también. Es decir, fue a hacer una investigación a ver si no era homosexual o trans, entonces fue a los bares, no pasaba nada. En algún momento dudó porque tenía alguna amiga por ahí que podía interesarla, entonces dice, entonces esta atracción que puedo sentir por ella quizás hace de mí un homosexual, pero en realidad no se imaginaba acostarse con la amiga. Y la cuestión del trans justamente fue, diría yo, interceptada muy rápidamente, como lo dije, por el amigo, por el amigo que me la dirigió, me la envió, porque, digamos, ella estaba ya lista para ir a ver a un médico o un sexólogo para ver cómo vivir con este cuerpo. Los sexólogos son especialistas de esto, ¿no? De cómo vivir con su cuerpo sexuado, digamos, ¿no? Ellos se creen especialistas, digo, de esta cuestión, entonces seguramente hubiera encontrado un sexólogo que hubiera intentado explicarle muchas cosas. Hay que preguntarse hasta qué punto le hubiera servido eso, pero en todo caso, esta investigación fue, digamos, del lado de la posibilidad de ser trans, fue muy rápidamente, diría yo, cortocircuitada, interrumpida por el amigo que la mandó a un analista, ¿no? Y creo que bueno, en ese punto la mandó al buen lugar. Se podría haber extraviado mucho, ¿no? Buscando justamente otros partners que hubieran tenido respuestas seguramente, que le hubieran propuesto soluciones, por ejemplo, a la cuestión, entre comillas, trans, ¿no? Al fenómeno alucinatorio mismo, justamente. Y cómo más bien hacerla hablar a ella, más bien que no solamente hacer hablar el fenómeno mismo, pero también hacer hablar el fenómeno, produjo justamente esta trama imaginaria, ¿no? que me permite, que le permitió a ella y me permite decir que es el modo de tratamiento que ella encontró para poder justamente paliar al agujero, digamos, producido por la fortrusión. Entonces me parece que en ese punto fue una buena... ¿cómo se dice? Una buena dirección, un buen envío, ¿no? Un buen encaminamiento de ella, ¿no? Tenemos a Pablo Russo con la mano levantada. Hola, buenos días. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Sí, sí. Estoy con una luz un poco tenue. Hola Fabián, muchas gracias por la presentación. Me quedé pensando en leer el caso como una estructura, voy a decirlo así, sutil, ¿no? Y un arreglo sutil y un desarrollo en la transferencia de una sutileza muy fina y muy difícil quizá también, ¿no? Me parece que lo único radicalmente claro es lo que vos situás como la... ¿Se escucha? Lo que vos situás como la forclusión del falo, ¿no? Es decir, ella ha logrado vía cierta tejido imaginario una mascarada femenina muy sutil, una mascarada materna, muy sutil,
que no por eso son equiparables a la mascarada histérica, y quizá un arreglo imaginario a la cuestión del padre vía la mascarada humanista, ¿no? También muy sutil. Ahora, cuando el falo aparece en el otro vía el abuso, o verdaderamente el hombre macho, verdaderamente macho, aparece el agujero de la diferencia que ella no ha logrado tejer vía el falo simbólico, ¿no? Pero de una manera muy sutil, es decir, hay una fina ironía en su lenguaje, en su arreglo también, ¿no? Que pone al analista en una posición también, ¿no? de sutileza, de un filo muy, ¿no? De un equilibrio muy frágil, porque si fueras demasiado con las bolas puestas o demasiado débil, eso sería un problema, ¿no? Entonces, y a la vez, vos dijiste en algún momento, madre imaginaria, mujer con falo. Es mujer con pene, ¿no? Lo que reaparece del agujero de la forclusión del falo es el órgano en su cuerpo, como una alucinación. Entonces me parecía interesante en ese punto cómo emula, digamos, algo de los trans, aquello que Lacan llamaba la confusión, el error común de confundir el falo con el órgano, ¿no? Pero de una manera sutil, ¿no? No es fluida, no es trans, no es homosexual, no es un desencadenamiento extraordinario que la lleva a armar un delirio, no, es algo muy, eso, de una sutileza que la mantiene en la vida, bueno, ahora con el otro partener con el que conversa, se las puede arreglar, me parece, sutilmente con ese agujero, mientras eso no aparezca demasiado evidente, aquello que en otros casos llamaríamos o el goce femenino o la ausencia de relación sexual, en ella retorna en el cuerpo por la forclusión de un arreglo fálico que no hubo, no por la vía del nombre del padre, digamos, ¿no? Pero esto, ¿no? La sutileza. Eso, gracias, Fabio. Completamente de acuerdo. Me parece que es muy interesante lo que evocás respecto de la mascarada femenina, por ejemplo, y materna, porque permite, digamos, entender hasta cierto punto por qué Lacan, cuando habla en televisión de la mascarada, dice que no es de mentira la mascarada. O sea que justamente la mascarada no es una simulación, podríamos decir, sino que lo más verdadero del sujeto se juega en la mascarada, sobre todo efectivamente en un caso de psicosis. O sea que incluso... no es un como sí. No es un como sí, es más bien justamente la manifestación, podríamos decir, en el cuerpo y en acto de lo que ella no puede simbolizar. Entonces, su verdad más íntima se juega justamente en esa mascarada, verificando el hecho que efectivamente no es de mentira. Y podríamos decir, incluso siguiendo lo que vos planteabas, que hasta cierto punto, cuando ella se presenta como siendo un sujeto trans, hasta cierto punto es cierto. Quiero decir que efectivamente, pero es una trans al revés, diría yo, es una trans invertida, podríamos decir, ya que justamente la cuestión del pene y no del falo, con este error que Lacan evocaba diciendo que efectivamente el significante es el goce y el significado es el falo, ella incurre en ese error, pero incurre en ese error al revés, es decir, que efectivamente lo posee ella porque no lo tiene el otro. Y entonces algo de lo real, podríamos decir, de esta confusión que Lacan señala entre lo real y lo simbólico, entre lo real del órgano y lo simbólico de la función, aparece, digamos, casi como, podríamos decir, invertida como la psiquiatría hablaba de una alucinación negativa, digamos. Lo que pasa es que aquí no es una alucinación negativa, sino que efectivamente es la posición la que está, no negativa, pero invertida en el hecho en que ella tiene el pene porque el otro no lo tiene, digamos, porque no tiene el falo. Entonces, la falta del falo en el otro produce la presencia del pene en ella. Entonces, hasta cierto punto, podríamos decir, es esta la operación trans, entre comillas, justamente donde el error entre el órgano y la función se traduce en su cuerpo.
¿no? No sé si estás de acuerdo con esta lectura que permite tu intervención. Bueno, muchas gracias. Ahí escribí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Y vos estás de acuerdo con la cuestión de la sutileza? Sí, ella es muy sutil, es cierto. Creo que podríamos decir que la sutileza analítica, ¿no? Para tomar el término de Millar, es la que el sujeto mismo impone. Y creo que justamente hasta cierto punto creo que me hice dócil. No es porque el analista no tenga que tener esa sutileza, por supuesto, pero creo que en este caso esa sutileza que era de rigor está redoblada por su propia sutileza. Y estoy de acuerdo con vos, es un rasgo que podríamos decir la singulariza, ¿no? La sutileza. Es muy sutil, Y efectivamente. requiere de tu posición, de una posición sutil. Exactamente. Ese filo. Exactamente, completamente. Completamente. Gracias. Bueno, estamos más o menos en el horario que me habías pedido, Fabián, así que si les parece a todos, con estos últimos comentarios daríamos por cerrado el encuentro de hoy. No sé si vos querés agregar algo más. No, agradecerles haberme escuchado, y agradecerles por supuesto la invitación. Bueno, nosotros te agradecemos a vos por toda la transmisión, el comentario y la transmisión de este caso, ¿no? Muchísimas gracias por la participación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y los esperamos a todos en el próximo lunes. Buena continuación. Muchas gracias. Que sigan trabajando. Gracias. Muchas gracias.